Historia compartida por Jonathan Solórzano. Mi nombre es Jonathan y vivo en el Estado de México. Hace algunos años trabajé en Cuautitlán Izcalli en la Universidad Mexicana, justamente en el área de sistemas. Conocí al que en aquel entonces tiempo era mi jefe, quien me contó una historia que le ocurrió y la cual quiero compartir con ustedes. Hace aproximadamente 7 años, mi ex jefe de nombre Héctor me contó que antes de entrar a trabajar en la universidad, laboraba en una empresa que se dedicaba a dar servicios de sistemas a otras empresas. En aquella ocasión le habían pedido ir a una empresa que se ubicaba en el estado de Cuernavaca, y para llegar muy temprano tenía que salir de su casa en la madrugada. Llegó esa noche y se fue acompañado con el que en aquel tiempo era su jefe. Llegando a Cuernavaca tenían que pasar por un lugar que era para terrenos de siembra, y como era temporada de lluvias, el camino estaba totalmente lleno de agua y no los dejaba continuar por el camino. Tuvieron que buscar otro lado y encontraron una vereda la cual siguieron. Todo en ese momento estaba normal, pero de pronto Héctor vio que se aproximaba un gran tronco que rodaba hacia ellos. En ese momento pensó que tal vez era una trampa para poder asaltarlos. El tronco quedó enfrente de la camioneta y de pronto salieron varios sujetos amenazándolos con pistolas. Los descendieron de la unidad y los golpearon hasta dejarlos inconscientes. Después de un rato Héctor despertó dándose cuenta que se encontraba recargado en una gran roca que estaba en el filo de una barranca. Tenía mucho miedo, sus labios estaban secos del susto y tenía mucha sed. Una desesperación empezaba a apoderarse de él, pues no conocía el lugar donde lo habían abandonado. Estaba totalmente solo a su suerte. Acto seguido se colocó las manos en su cara pues no sabía qué hacer, cuando de pronto escuchó sobre la tierra que algo se arrastraba hacia él. Se quitó las manos del rostro para ver qué era lo que se aproximaba y observó que era un pequeño coco cortado a la mitad con agua. Lo tomó con cuidado y comenzó a beber el agua contenida en aquel recipiente. Héctor comentaba que esta agua era muy fresca con un ligero sabor a dulce. Pero como tenía demasiada sed por la desesperación, se empinó el pequeño recipiente de modo que el agua se le salía por los costados de la boca. Cuando se sintió satisfecho, dejó el pequeño coco en la roca donde lo había recargado, y con la luz de la luna pudo ver que el agua nunca se terminó, pues el pequeño recipiente contenía la misma cantidad de agua que en un principio. Decidió no tomarle importancia y volteó para ver quién le había dado el agua, y observó que frente a él se encontraba una niña de aproximadamente 9 años. Tenía un vestido blanco y en ese momento quería verle el rostro, pero el pequeño fleco que tenía en la frente le hacía una sombra cubriéndole la cara. De pronto la niña le da la mano y Héctor se dispone a dejar el lugar en compañía de ella. Todo el camino se fueron tomados de la mano. La niña sabía muy bien qué camino tomar, puesto que ella lo estaba guiando. Héctor comentaba que en ningún momento le dio miedo, pues al contrario, se sentía seguro en la compañía de la pequeña. Caminaron durante varias horas en el lodo y las piedras, escuchando los animales nocturnos que hay en ese lugar. La niña solo hablaba ocasionalmente para decirles dónde debían irse. Se aproximaron a unas pequeñas casas y la niña le comentó que por ahí no era, que en ese lugar vivía gente muy mala. Por esto mismo decidieron irse por otro lugar. Lo que Héctor recuerda es que caminaron durante varias horas, pero nunca se sintió cansado. De pronto comenzaron a ver casas y alumbrado público, el cual les indicaba que ya se estaban aproximando a una comunidad. La niña lo encaminó más adentro del lugar, hasta que encontraron un camino que llevaba hacia arriba, a lo que la pequeña niña le comentó: «Sigue este camino, hasta allá arriba pasará el camión que te llevará a tu casa». Inmediatamente Héctor le pregunta: «¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? No te puedes quedar aquí sola, déjame llevarte a tu casa». A lo que la niña le respondió: «No te preocupes por mí, mi casa está a unos metros de aquí. Mejor ya vete porque no tarda en pasar tu camión y ya está amaneciendo». Entonces Héctor se dispuso a retirarse de ese lugar, comenzó a caminar hacia la avenida donde pasaría el autobús que lo llevaría a la Central del Norte. En lo que iba caminando volteó a ver a la niña, quien con su pequeña manita le decía adiós. Él le respondió de la misma manera, hasta que llegó arriba y volvió a voltear, para encontrarse con la sorpresa de que la niña ya no estaba ahí. A Héctor se le hizo extraño, pues al principio del camino donde la dejó no había nada más que le impidiera dejar de verla,
y para llegar a la casa la niña tenía que caminar un poco. Se le hacía imposible que se hubiera movido de ese lugar tan rápido. Para su suerte, el autobús que lo llevaría a su casa se aproximaba. Héctor le hizo la parada y le comentó al chofer del autobús que lo habían asaltado quitándole todas las pertenencias y que si lo podía llevar a la central del norte ubicada en el Distrito Federal. Le prometió al chofer pagarle una vez que llegara a su casa y éste accedió. En ese momento, este último se dio cuenta de que Héctor volteaba de una manera insistente para la avenida donde lo había recogido. El chofer no se quedó con la duda y le preguntó: «Joven, ¿por qué voltea tanto para abajo?». A lo que él le respondió que lo que pasaba es que venía acompañado de una niña y ya no la veía. El chofer le preguntó que cómo era la niña. Él le dijo que traía un vestido blanco con los zapatos del mismo color, y la edad que le calculaba era de unos aproximadamente 9 años. Ella había sido la persona que lo había ayudado a llegar hasta acá. Entonces el chofer extrañado le respondió que esa niña la habían asesinado hacía como 10 años atrás, y que ahora ella se dedica a ayudar a las personas que son asaltadas o se extravían. En ese momento Héctor siente como un frío helado recorre su espalda, pensando que había hablado con alguien que ya no era de este mundo. Como ya estaba muy cansado, el sueño le venció y cayó dormido hasta llegar a la base de autobuses. Tomó un taxi y exactamente al llegar a la casa, cuando intentaba abrir la puerta de esta, algo le dijo que volteara. Al ver a su derecha se encontraban unos arbustos, y detrás de estos estaba la niña, quien muchos kilómetros atrás la había dejado en la avenida. En ese momento Héctor le gritó con desesperación diciéndole que se fuera, pues él ya sabía que la niña estaba muerta. Como pudo entró a la casa y una vez adentro pensó por un momento: ¿pero por qué le grité? Ella me había salvado, no debía haberme portado grosero con ella. Inmediatamente salió de la casa para agradecerle la buena acción que tuvo con él, pero la niña ya no estaba. Para agradecimiento, éste le mandó hacer una misa con el fin de que el alma de la pequeña niña descansara en paz. Esta historia es totalmente real, y espero que les haya gustado. Esta historia es interesante, puesto que no es la primera vez que escucho sobre entidades que de alguna manera se aparecen a los desafortunados para ayudarles. Ya anteriormente había escuchado sobre una persona que tuvo una situación similar en un camino de Oaxaca, y comentaba cómo fue ayudado por un pequeño niño que apareció de la nada, mismo que le brindó la ayuda necesaria para que éste pudiera encontrar el camino de regreso tras un asalto. Hay otro relato el cual fue narrado en La Mano Peluda, donde un grupo de personas quedaron tiradas en el camino por una avería mecánica. Afortunadamente fueron ayudados por una persona, que era justamente un mecánico que vivía por la zona, solo para descubrir horas después por boca de su primo que éste tenía años de fallecido. Continuando con esto, hay una leyenda urbana bastante conocida en San Antonio, Texas, la cual narra lo siguiente. La leyenda cuenta que por el año de 1940, un autobús escolar pasaba por las vías del tren, cuando de pronto una falla mecánica le impidió seguir avanzando. Así quedaron atrapados en medio de la intersección del ferrocarril. El tren se les acercaba a toda prisa y no pudo frenar a tiempo. Se estrelló contra el autobús escolar matando a los 10 niños y a su conductor. Se dice que desde entonces cualquier carro que tenga la mala fortuna de quedar atrapado en esa intersección es empujado por manos invisibles, adjudicando esto a los espíritus de los niños muertos en el accidente, quienes tratan de evitar una tragedia similar a lo que les ocurrió a ellos. Según la leyenda, si estacionas un carro en esta área en particular y lo dejas en neutral, sentirás cómo lo mueven para sacarlo de la intersección, y si le pones harina o talco en la defensa del auto, se pueden notar las huellas de las manitas de los niños. Otros incluso dicen que han escuchado las voces de estos, y por supuesto hay otros que dicen que no se encuentra el registro del mencionado accidente. ¿Ustedes conocen alguna historia similar a estas? Si la respuesta es sí, por favor compártanlas con nosotros. Hasta el próximo video, el cual probablemente sea la sexta parte de La Bruja de Izcalli.
inconscientes. Después de un rato, Héctor despertó dándose cuenta que se encontraba recargado en una gran roca que estaba en el filo de una barranca. Tenía mucho miedo, sus labios estaban secos del susto y tenía mucha sed. Una desesperación empezaba a apoderarse de él, pues no conocía el lugar donde lo habían abandonado. Estaba totalmente solo a su suerte. Acto seguido se colocó las manos en su cara, pues no sabía qué hacer, cuando de pronto escuchó sobre la tierra que algo se arrastraba hacia él. Se quitó las manos del rostro para ver qué era y como era temporada de lluvias, el camino estaba totalmente lleno de agua y no los dejaba continuar por el camino. Tuvieron que buscar otro lado y encontraron una vereda la cual siguieron. Todo en ese momento estaba normal, pero de pronto Héctor vio que se aproximaba un gran tronco que rodaba hacia ellos. En ese momento pensó que tal vez era una trampa para poder asaltarlos. El tronco quedó enfrente de la camioneta y de pronto salieron varios sujetos amenazándolos con pistolas. Los descendieron de la unidad y los golpearon hasta dejarlos inconscientes. Hace aproximadamente 7 años, mi ex jefe de nombre Héctor me contó que antes de entrar a trabajar en la universidad, laboraba en una empresa que se dedicaba a dar servicios de sistemas a otras empresas. En aquella ocasión le habían pedido ir a una empresa que se ubicaba en el estado de Cuernavaca, y para llegar muy temprano tenía que salir de su casa en la madrugada. Llegó esa noche y se fue acompañado con el que en aquel tiempo era su jefe. Llegando a Cuernavaca tenían que pasar por un lugar que era para terrenos de siembra. Historia compartida por Jonathan Solórzano. Mi nombre es Jonathan y vivo en el estado de México. Hace algunos años trabajé en Cuautitlán Izcalli en la Universidad Mexicana, justamente en el área de sistemas. Conocí al que en aquel entonces tiempo era mi jefe, quien me contó una historia que le ocurrió y la cual quiero compartir con ustedes, que se aproximaba y observó que era un pequeño coco cortado a la mitad con agua. Lo tomó con cuidado y comenzó a beber el agua contenida en aquel recipiente. Héctor comentaba que esta agua era muy fresca con un ligero sabor a dulce, pero como tenía demasiada sed por la desesperación se empinó el pequeño recipiente de modo que el agua se le salía por los costados de la boca. Cuando se sintió satisfecho dejó el pequeño coco en la roca donde lo había recargado, y con la luz de la luna pudo ver que el agua nunca se terminó, pues el pequeño recipiente contenía la misma